Hola, hola, mis queridísimos curiosos y amantes del salseo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con las antenas bien puestas porque hoy vamos a hablar de la pareja que ha encendido las pantallas y las redes sociales, de esos dos que nos tienen a todos con el corazón en un puño. Sí, estoy hablando de Hande y Kerem, o mejor dicho, de la explosión emocional que parece estar a punto de estallar entre ellos. Prepárense para un viaje sin retorno por los laberintos de sus miradas, sus silencios y esas indirectas que nos hacen volvernos locos. Si son tan fans de esta pareja como yo, o si simplemente les encanta un buen drama de la vida real, este es su sitio. Porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada gesto que nos indica que Hande y Kerem están al borde de, bueno, ya lo verán. Y antes de que nos zambullamos de lleno en esta marea de emociones, no olviden hacer clic en ese botoncito rojo de suscribirse, para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y chismorreos que, como saben, son siempre con la mayor seriedad y objetividad, o al menos lo intentamos. Y activen también la campanita, para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de intrigas. Ahora sí, vamos allá. Todo empezó como un cuento de hadas, ¿verdad? Dos jóvenes talentosos, con una química arrolladora en pantalla que traspasaba hasta nuestras casas. Desde el primer momento en Senkalkam, nos quedamos prendados de esa conexión tan especial entre Eda y Serkan, o mejor dicho, entre Hande y Kerem. Las miradas intensas, las sonrisas tímidas, esos roces que parecían casuales pero que nos dejaban a todos con la boca abierta, era evidente que había algo más que simple profesionalismo. Y las redes sociales explotaron con millones de fans compartiendo cada momento, cada foto, cada vídeo, analizando cada detalle como si fueran arqueólogos descubriendo un tesoro. Y la confirmación de su relación fue como un trueno, un estallido de alegría para todos los que ya nos habíamos subido a este barco del amor. Nos regalaron momentos preciosos, viajes juntos, fotos adorables, declaraciones llenas de complicidad y cariño. Era la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero existe y además, puede nacer en el set de rodaje. Pero como en todo cuento de hadas, las cosas no siempre son color de rosa, y la realidad a veces es mucho más complicada de lo que parece. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse interesante, o quizás más bien preocupante. Desde hace unas semanas, los rumores de crisis han empezado a sonar con fuerza. Primero fueron pequeños indicios, como la falta de fotos juntos en redes sociales, un silencio inusual en sus perfiles, algunas interacciones que parecían más frías de lo habitual. Después las especulaciones se volvieron más intensas, alimentadas por fuentes cercanas a la pareja que afirmaban que las cosas no iban bien. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de desgaste en la relación debido al estrés y la presión del trabajo, otros incluso mencionaban la posibilidad de una tercera persona. Como saben, en el mundo del espectáculo, las infidelidades y los triángulos amorosos son pan de cada día. Y cuando los rumores empiezan a circular, es difícil saber qué es verdad y qué es pura invención. Pero lo que sí es cierto es que el ambiente alrededor de Hande y Kerem se ha enrarecido, y la magia que los envolvía parece haberse desvanecido un poco. Ya no vemos esas sonrisas espontáneas, esas miradas llenas de admiración, esas demostraciones públicas de afecto que nos tenían acostumbrados. Y eso inevitablemente nos hace preguntarnos, ¿qué está pasando realmente entre Hande y Kerem? Vamos a analizar algunas pistas que hemos ido recopilando de las redes sociales y de diferentes medios. Empecemos por el silencio en sus perfiles. Antes, era habitual ver fotos y vídeos de la pareja disfrutando de momentos juntos, celebrando logros profesionales, compartiendo su día a día. Ahora, sus cuentas parecen estar separadas por un muro invisible, cada uno compartiendo lo suyo pero sin apenas referencias al otro. Es cierto que ambos son personas muy ocupadas con sus respectivos proyectos y que no tienen obligación de compartir cada detalle de sus vidas privadas. Pero cuando el cambio es tan radical, es difícil no sospechar que hay algo más detrás de ese silencio. Luego están las interacciones en redes sociales. Antes, sus comentarios eran siempre cariñosos y llenos de emojis de corazones y caras sonrientes. Ahora se limitan a respuestas cortas y formales, e incluso a veces ni siquiera interactúan entre ellos. Es como si hubieran puesto una especie de barrera virtual entre ellos, una forma de marcar distancia sin hacerlo de forma demasiado explícita. Y eso, mis amigos, es muy revelador. Y por si fuera poco, algunos fans han notado que en sus últimas apariciones públicas, ambos parecen más distantes y serios, con una mirada que refleja una mezcla de tristeza y cansancio. Algunos
Incluso han captado miradas furtivas, que parecían intentar decir algo más de lo que las palabras expresaban. Es como si estuvieran intentando ocultar una profunda tristeza detrás de una fachada de normalidad. Pero las pistas no se limitan a las redes sociales. También hemos escuchado rumores de personas cercanas a la pareja que aseguran que han tenido fuertes discusiones, que han estado pasando mucho tiempo separados y que ambos están muy afectados por la situación. Por supuesto, estas informaciones son extraoficiales y no hay forma de confirmarlas al 100%. Pero cuando el río suena, agua lleva, como dice el refrán. Y cuando tantas fuentes distintas apuntan en la misma dirección, es difícil no tomarse en serio la posibilidad de que haya una crisis real en su relación. Y luego está el tema de la presión mediática. Hande y Kerem son dos figuras públicas muy queridas y admiradas, lo que implica que su vida privada está constantemente bajo el escrutinio de la prensa y los fans. Esa constante presión puede ser muy desgastante para cualquier relación, y más aún cuando hay problemas internos. El hecho de que no puedan tener privacidad, de que cualquier gesto suyo sea analizado con lupa, puede generar mucha tensión y estrés. Y en una situación como la que parece estar atravesando, esa presión puede ser la gota que colme el vaso. ¿Podrá su amor resistir semejante tormenta? Esa es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo en este momento. Y ahora, creo que nos detengamos un momento para analizar una de las situaciones más comentadas y polémicas de los últimos días. Hace poco se filtraron unas fotos de Kerem con otra mujer, en una actitud que no parecía precisamente de amistad. Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en las redes sociales, mostraban a Kerem muy sonriente y cercano a esta misteriosa joven, lo que desató una ola de rumores y especulaciones. Por supuesto, las fotos pueden ser sacadas de contexto, y no podemos asegurar que haya habido ninguna infidelidad. Pero la sola existencia de esas imágenes ya ha generado una gran controversia, y ha alimentado aún más las sospechas de una crisis en la relación entre Hande y Kerem. Los fans se han dividido entre los que defienden a Kerem, asegurando que solo se trataba de una amiga, y los que le critican duramente por su aparente falta de lealtad hacia Hande. La situación ha sido tan tensa que incluso algunos han llegado a lanzar insultos y amenazas en redes sociales, demostrando el gran impacto que esta historia ha tenido en los corazones de los seguidores de la pareja. Y ante toda esta vorágine de emociones, Hande ha mantenido un silencio sepulcral, sin hacer ninguna declaración pública sobre el tema. Su silencio ha sido interpretado de distintas maneras por los fans, algunos creen que está dolida y decepcionada, otros piensan que está intentando mantener la calma y no avivar más el fuego. Lo que está claro es que esta situación ha añadido más leña a la hoguera, y ha puesto a la relación entre Hande y Kerem al borde del abismo emocional. Por otro lado, también se ha especulado con la posibilidad de que Hande esté pasando por un mal momento personal, independientemente de su relación con Kerem. Algunos medios han publicado informaciones sobre una posible crisis de ansiedad, derivada del estrés del trabajo y la presión mediática. Esta situación, si fuera cierta, podría explicar su aparente distanciamiento de Kerem y su comportamiento en redes sociales. Es importante recordar que detrás de la imagen pública, tanto Hande como Kerem son personas con sus propios sentimientos y problemas, y que no siempre es fácil lidiar con la fama y el escrutinio público. Y cuando a eso le añadimos los problemas de pareja, la situación puede volverse insostenible. Y también no olvidemos el factor Senkalkam. La serie fue un verdadero boom, y el fenómeno fan fue algo increíble. Pero también es verdad que el éxito de la serie puede haber influido en la relación de Hande y Kerem. La presión de mantener la imagen de la pareja perfecta para los fans, la necesidad de seguir alimentando esa química en pantalla, todo esto puede ser muy desgastante a nivel personal. Y si la relación fuera, por ejemplo, diferente en la vida real, mantener esa fachada podría generar mucha tensión y problemas. El mundo del espectáculo tiene sus propias reglas, y a veces es muy difícil separar la ficción de la realidad. Y quizás en este caso la delgada línea que separa el amor en la pantalla y el amor en la vida real se ha vuelto demasiado confusa, generando más problemas que felicidad. Y ahora, hablando de sentimientos, es importante reconocer que lo que están viviendo Hande y Kerem es muy duro, tanto para ellos como para sus fans. Es doloroso ver cómo una pareja que parecía tan enamorada y feliz puede estar atravesando un momento tan difícil. Es natural que los fans se sientan desilusionados y preocupados, ya que habían depositado muchas esperanzas en esta relación. Pero también es importante recordar que las relaciones de pareja son complejas y que todos tenemos nuestros altibajos.
Y que al final del día, lo importante es que Andy y Kerem sean felices, ya sea juntos o separados. Y también es importante ser respetuosos con su privacidad y no alimentar aún más los rumores y las especulaciones. La presión de los medios y los fans puede ser muy perjudicial para cualquier relación, y más aún cuando hay problemas internos. Y es precisamente en estos momentos cuando hay que ser más comprensivos y apoyarles, en lugar de juzgarles o criticarles. Lo que más necesitan Andy y Kerem en este momento es tiempo y espacio para resolver sus propios problemas, sin la presión de los medios y los fans. Si su amor es lo suficientemente fuerte, encontrarán la forma de superar esta crisis. Y si no es así, tendrán que seguir adelante por caminos separados. Lo único que podemos hacer es esperar y desearles lo mejor, sea cual sea el desenlace de esta historia. Y ahora, antes de pasar a las conclusiones finales, quiero recordarles que todo lo que hemos dicho aquí son especulaciones y rumores, basados en la información que hemos podido recopilar de las redes sociales y de diferentes medios. No podemos asegurar que nada de esto sea verdad, y es posible que la realidad sea muy diferente a lo que estamos imaginando. Pero lo que sí es cierto es que hay una gran preocupación entre los fans de Andy y Kerem, y que algo está pasando entre ellos que no es normal. Por eso es importante ser cautelosos a la hora de hacer juicios y no dejarnos llevar por las emociones. Y también es importante respetar la privacidad de Andy y Kerem y no invadir su espacio personal. Al fin y al cabo, ellos son los únicos que saben lo que está pasando realmente entre ellos, y son los únicos que tienen el derecho de tomar las decisiones que consideren oportunas para su futuro. Y como fans, lo único que podemos hacer es apoyarles y desearles lo mejor, sea cual sea el camino que decidan tomar. Y también es importante recordar que al final del día, todos somos humanos y que todos cometemos errores. Y que a veces las relaciones de pareja no funcionan, por mucho que queramos que sí. Y que aunque duela, es importante aceptar que las cosas no siempre salen como esperamos. Y que al final del día, lo importante es que cada uno sea feliz por su propio camino. Llegamos al final de este viaje emocional por la historia de Andy y Kerem, un viaje que nos ha llevado por los laberintos del amor, la fama y la presión mediática. Como hemos visto, su relación ha sido un torbellino de emociones, desde el enamoramiento inicial hasta la incertidumbre actual. Hemos analizado cada detalle, cada rumor, cada gesto que nos indica que algo no va bien. Hemos visto cómo la magia que los envolvía parece haberse desvanecido un poco y cómo los rumores de crisis han ido tomando fuerza. Hemos hablado del silencio en sus redes sociales, de las interacciones cada vez más frías, de las miradas tristes y los rumores de infidelidad. También hemos reflexionado sobre la presión mediática y el desgaste que puede generar en una relación de pareja. Y también hemos recordado que detrás de la imagen pública hay personas con sentimientos y problemas, y que todos tenemos derecho a equivocarnos y a tomar nuestras propias decisiones. En definitiva, hemos visto cómo la relación de Andy y Kerem parece estar al borde del abismo emocional, y cómo el futuro de esta historia está lleno de interrogantes. Y lo más importante de todo es que independientemente de cómo termine esta historia, debemos apoyar a Andy y Kerem en sus decisiones, respetando su privacidad y sus sentimientos. Al final, todos queremos que sean felices, y esa es la prioridad. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje por el mundo del chisme y la farándula. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y entretenido, y que les haya ayudado a comprender mejor lo que está pasando entre Andy y Kerem. Quiero recordarles que todos los rumores y especulaciones que hemos comentado en este vídeo deben ser tomados con cautela, y que lo más importante es ser respetuosos con la privacidad de Andy y Kerem. Y ahora, me gustaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Andy y Kerem podrán superar esta crisis? ¿O creen que su relación ha llegado a su fin? Los leo con mucha atención y estoy deseando saber sus puntos de vista. Y ahora sí, llegó el momento de la despedida. No olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos chismorreos. Y recuerden la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima entrega de La Verdad tras el chisme. Hasta la próxima, mis queridos curiosos.